Bueno, normalmente, cuando se piensa en una herramienta quirúrgica, la imagen que suele venir a la cabeza es de metal, frío, o sea, un bisturí. Sí, de acero inoxidable, claro. Exacto, un bisturí afilado físico, algo que corta por pura fuerza mecánica. Y no sé, es algo muy visceral, muy táctil y Y un poco intimidante también, las cosas como son. totalmente, bastante intimidante. A ver, es que históricamente la medicina siempre ha dependido del contacto físico. Para curar algo dentro del cuerpo, pues la condición indispensable era abrirse paso mecánicamente. Ya, claro, apartando piel, músculo, hueso. Eso es. El cirujano, digamos, dependía absolutamente de lo que sus manos y sus herramientas metálicas podían tocar. Vale, pues vamos a desglosar esto, porque repasando el exhaustivo artículo de Wikipedia que estamos utilizando para nuestro análisis a fondo de hoy, queda clarísimo que ese bisturí de acero tiene competencia. Y una competencia muy dura, fíjate. Ya te digo. De repente entramos en el terreno de la luz. El metal desaparece y es reemplazado por algo intangible. Sí, sí, es fascinante. O sea, resulta increíble ver cómo un concepto que la verdad suena a película del espacio se ha convertido en una de las herramientas médicas más transformadoras de nuestro tiempo. Por cierto, la documentación nos recuerda que láser es un acrónimo Sí, viene del inglés Light Amplification by... por Stimulate Emission of Radiation, Exacto. Amplificación de luz por emisión estimulada de radiación. que, vamos a ver, suena a armamento intergaláctico total. Totalmente, sí. Pero luego resulta ser un aliado fundamental en un quirófano. Es una aparente contradicción muy poética, la verdad. Suena a destrucción masiva, pero se utiliza para la curación más delicada posible. Ya, Y a ver, para entender el mecanismo detrás de esto, hay que dejar de pensar en la luz como, bueno, como lo que ilumina una bombilla en el techo. claro, no es lo mismo. ¿Qué va? La revolución de la medicina láser no reside en crear luz, sino en someterla a un nivel microscópico de control. O sea, disciplinar la luz, por así decirlo. Me gusta esa palabra, sí. No es la luz en sí misma, es la disciplina extrema que la física le impone a esa luz lo que permite interactuar con la biología de formas tan precisas. Esa idea de disciplinar la luz me parece clave, porque leyendo las fuentes hay tres pilares fundamentales que separan al láser de una bombilla común. Sí, la directividad, el impulso y la monocromaticidad. Exacto. Y tratando de visualizar esto, se me ocurrió una analogía. A ver qué te parece. A ver, dime. La luz normal es como una multitud enorme en un festival de música. O sea, hay gente yendo en todas direcciones, con ropa de todos los colores, moviéndose a diferentes ritmos y chocando entre sí. Un caos iluminado, digamos. Justo, un caos. Pero el láser es como un batallón militar desfilando. Todos llevan exactamente el mismo uniforme, que sería la monocromaticidad. Ajá, el mismo color. Eso es, y marchan en perfecta sincronía, avanzando en una única dirección muy definida, que sería la directividad. Es una analogía buenísima, ¿eh? Gracias. Pero claro, ahora bien, entiendo la directividad porque va en línea recta. Pero ¿por qué esa monocromaticidad? Ese color único. Es lo que marca la diferencia entre, no sé, iluminar una pared y poder operar un ojo humano con éxito. Pues porque esa monocromaticidad determina qué tejido específico va a reaccionar a la luz. Y lo fascinante aquí es cómo una propiedad cuántica, o sea, de pura física, se traduce en una ventaja anatómica brutal. Vale, ¿cómo? A ver, volvamos a tu luz del Festival de Música. Si apuntas una luz blanca normal a la piel, esa luz contiene todos los colores del espectro, ¿no? Claro. Pues rebota, se dispersa y, bueno, calienta la superficie de forma generalizada e ineficiente. Pero el láser emite una única longitud de onda, un solo color. Ya, ya. Y resulta que diferentes componentes del cuerpo humano absorben diferentes colores. Ah, o sea, ¿quieres decir que actúan como filtros? Exacto, tal cual. Por ejemplo, la hemoglobina, que es lo que le da el color rojo a nuestra sangre, Sí. pues absorbe con una eficiencia brutal la luz verde o azul, como la que emite, por ejemplo, un láser de argón. Vale, entonces, si disparas ese láser verde sobre un tejido, La luz atravesará las zonas transparentes o de otro color casi sin interactuar. Ni se enteran. ostras, Pero en el instante en que golpee un vaso sanguíneo rojo, toda esa energía será absorbida de golpe, coagulando la sangre. qué barbaridad. O sea, permite apuntar a un objetivo biológico microscópico e ignorar por completo todo lo demás. Eso es selectividad pura.
Pero espera, porque la documentación también habla de cortar y vaporizar tejido. A ver, vaporizar significa que el tejido celular literalmente se convierte en humo por el calor. Básicamente sí. Madre mía, pero ¿no deja eso una quemadura terrible y daño alrededor de la incisión? Me imagino algo carbonizado. Claro, esa es una duda súper razonable. Y ahí es donde entra el tercer pilar que mencionaste antes, el impulso. Ah, vale. Los pulsos de luz. Eso es. Si dejaras el láser encendido de forma continua, sí, el calor se propagaría y quemaría todo el tejido circundante. Haría un estropicio. Claro, lógico. Pero los láseres médicos operan emitiendo ráfagas de energía increíblemente cortas. Hablamos a veces de millonésimas o milmillonésimas de segundo. ¡Qué locura! Sí, sí. El láser golpea la célula. El agua dentro de esa célula absorbe la energía y se vaporiza al instante. Y el láser se apaga antes de que ese calor extremo tenga siquiera tiempo físico de transferirse a la célula vecina. O sea, es tan rápido que el calor no tiene tiempo de viajar. Exactamente. Por eso el cirujano puede hacer un corte limpio, impecable, sin carbonizar el entorno en absoluto. Es como tener un bisturí a nivel celular, me parece increíble. Y bueno, una vez que asimilamos esta mecánica, hay algo en las fechas de esta documentación que yo de verdad me dejó pasmada. ¿Te refieres a la velocidad de adopción? Sí, sí. O sea, Theodor Maiman inventa el láser en un laboratorio de física teórica en el año 1960. Ajá. Y luego el artículo detalla que en 1961, o sea, al año siguiente, el doctor Charles J. Campbell ya estaba usando un láser de rubí para destruir un tumor retiniano angiomatoso con un solo pulso. Es una barbaridad, ¿sí? Un año de diferencia. Y para 1963, el doctor Leon Goldman lo usaba para tratar células cutáneas pigmentadas. Sí, la evolución fue meteórica. Es que, ¿cómo es posible que algo pase de ser un experimento de física a operar un tumor dentro de un ojo humano en 12 meses? O sea, normalmente la tecnología médica tarda décadas en sortear la burocracia, aprobarse, los ensayos. Totalmente. Pero fue una aceleración asombrosa que se explica por el contexto clínico de la época. Hay que entender la situación. A ver, cuéntame. A mediados del siglo XX, los oftalmólogos y cirujanos se enfrentaban a un muro infranqueable. Operar dentro del ojo con herramientas mecánicas causaba auténticos estragos. Me imagino, con lo delicado que es un ojo. Claro, tratar un desprendimiento de retina o un tumor ocular era casi siempre una garantía de daño colateral severo. Había una urgencia desesperada por encontrar tratamientos que no requirieran cortar físicamente estructuras tan frágiles. Entiendo, o sea, la desesperación clínica empujó la asimilación del riesgo. Necesitaban soluciones ya. Efectivamente. Cuando Maiman demostró que la luz podía ser dirigida con tanta precisión, los médicos, que vigilaban muy de cerca los avances en la ingeniería, vieron inmediatamente la solución a un problema irresoluble. O sea, un cruce de disciplinas total. Sí, y esa innovación cruzada no se detuvo ahí. A principios de los años 60, un investigador llamado Kumar Patel desarrolla el láser de dióxido de carbono, el famoso láser de CO2. Y aquí es donde tengo que intervenir, porque el láser de CO2, según tengo entendido por las fuentes, se inventó para la industria pesada. Así es. O sea, se utiliza para soldar metales, taladrar materiales duros. ¿Cómo se pasa de una herramienta de soldadura industrial a una sala de operaciones casi en un parpadeo? Pues mira, porque el láser de CO2 opera en una longitud de onda que es absorbida excepcionalmente bien por el agua. Vale. Y resulta que el tejido blando humano es, en su inmensa mayoría, agua. Claro, somos pura agua. Exacto. Así que lo que en la industria se calibra a una potencia masiva para fundir metal, en el quirófano se calibra a un nivel micro para que el agua de una célula absorba la luz y se vaporice. O sea, la misma herramienta, distinta potencia. Eso es. Los cirujanos se dieron cuenta de que esta herramienta industrial ofrecía un control sobre el tejido blando que el acero inoxidable jamás podría igualar. Vale, el láser viaja en línea recta, cortando tejido blando con una precisión impecable. Eso es fantástico para la piel o para el fondo del ojo, donde la luz tiene una vía libre de entrada, digamos. Sí, no hay obstáculos. Pero aquí surge un problema geométrico evidente, y es que, ¿cómo demonios se dispara una línea recta de luz dentro de, no sé, un intestino curvo o un estómago para curar una úlcera sin tener que abrir al paciente en canal? Claro, esa fue exactamente la barrera que limitó los primeros años de la medicina láser. La luz viaja en línea recta y el cuerpo humano está lleno de curvas por todas partes. Ya es todo recovecos.
Pues la solución llegó en la década de los 70, con la introducción de la fibra óptica en la medicina. Ah, claro, la fibra óptica. O sea, es como apuntar con un puntero láser a través de un pasillo microscópico lleno de espejos, ¿no? Algo así, sí. La luz entra, choca contra las paredes de la fibra mediante un principio de reflexión interna total y rebota infinitamente sin perder su energía. Y eso permite que la luz siga las curvas de las venas o del tracto digestivo. Esa es la mecánica visual perfecta. Mm. La fibra de vidrio flexible, revestida para que la luz no escape, se convirtió en el vehículo. Al poder introducir esta fibra por el canal de un endoscopio, fíjate, la luz láser dejó de estar confinada a la superficie del cuerpo. Claro, podías llegar a cualquier sitio. Y los documentos muestran que esto desencadenó aplicaciones endocavitarias casi de inmediato. Por ejemplo, el pionero Dr. Peter Kiefhaber empezó a utilizar la fotocoagulación con láser de argón Ajá. y posteriormente con láser Nd:YAG para detener hemorragias gastrointestinales graves. Oye, detengámonos en eso un segundo, porque el impacto es masivo, ¿eh? Es un antes y un después, claro. O sea, en lugar de someter a un paciente a una cirugía abdominal abierta de emergencia con su anestesia general profunda y semanas de recuperación, Exacto. Faber simplemente introducía un cable flexible por la garganta, encontraba el vaso sanguíneo roto y, con un destello de luz, lo sellaba desde dentro. Así es. Es casi magia. Y la comunidad médica vio el potencial en todas, absolutamente todas las especialidades. En el 76, el Dr. Hofstetter aplicó esta técnica por primera vez en la urología. Madre mía. ¿Sí? Y a finales de los 70, investigadores como Thomas Doherty impulsaron la terapia fotodinámica utilizando colorantes láser. Pasamos de intentar curar abriendo el cuerpo a curar navegando por sus propios conductos internos. Y esto nos lleva a un evento en nuestra documentación que de verdad me parece sacado de una novela de ciencia ficción pura. Sé de lo que hablas. La Operación Lindbergh en el año 2001. O sea, la combinación de esta tecnología láser guiada por fibra óptica y las redes de telecomunicaciones de alta velocidad. Sí, es un hito tremendo. Imaginemos la escena por un momento. Un cirujano está sentado frente a una consola de mando en Nueva York. Ajá. Mueve un controlador y, de forma simultánea, unos brazos robóticos disparan un láser para extirpar la vesícula biliar de un paciente que está acostado en una camilla a miles de kilómetros de distancia, en Estrasburgo, Francia. Es que es alucinante. Literalmente curando transatlánticamente a través de cables submarinos. La Operación Lindbergh es sin duda la demostración definitiva de cómo la tecnología ha desvinculado la cirugía del contacto físico directo. Totalmente. Y a ver, para que el conocimiento de todos estos cirujanos no se quedara en experimentos aislados, fue crucial estructurar la disciplina, claro. Claro, poner orden en todo esto. Eso es. En el 81, figuras fundamentales como Leon Goldman y Elliot Drake fundaron la Sociedad Americana de Medicina y Cirugía Láser. Y en Europa también hubo movimiento. Sí, ese mismo año, Maurice Brujat impulsó la Sociedad Francófona de Láseres Médicos. Ah, vale. Su objetivo principal era estandarizar protocolos de seguridad, porque no olvidemos que operar con luz requiere unos conocimientos de física óptica que no se enseñan en las facultades de medicina tradicionales. Ya, es que son ingenieros y médicos a la vez. Pero claro, leyendo a fondo las fuentes queda claro que no todo es utópico. Nunca lo es, claro. Esta tecnología tiene fallos estructurales a nivel de implementación. A ver, sus ventajas son formidables. Es la técnica de incisión más segura documentada. ¿Sí? Permite cortar y cauterizar simultáneamente, reduciendo drásticamente las hemorragias. Desde luego. Y se usa en laboratorios para análisis de espectroscopía, lo que permite observar la composición celular casi en tiempo real. Clínicamente es superior en muchísimos aspectos, eso es innegable. El verdadero muro con el que choca no es biológico, sino económico e institucional. Exacto, el maldito coste. Nuestra investigación señala un ejemplo bastante claro y frustrante sobre la realidad en Francia. Sí, el tema dental. Allí, los tratamientos con láser dental, endodóntico o periodontal, están clasificados fuera de la nomenclatura oficial de la Seguridad Social. Lo cual es un problema grave. Claro, esto significa que el Estado no los reembolsa, dejando que el coste recaiga enteramente sobre el bolsillo del paciente. Esto crea, digamos, una sanidad de dos velocidades. Totalmente. Pero aquí hay algo que me cuesta entender. A ver, si el láser causa menos daño colateral, reduce dramáticamente las infecciones postoperatorias y acelera la recuperación del paciente, Ajá. ¿no supondría a largo plazo
un ahorro gigantesco para el sistema público en camas de hospital y complicaciones médicas. Digo yo. Desde la perspectiva de la economía de la salud a largo plazo, tu argumento es completamente sólido. Menos días de hospitalización equivalen a menos gasto público, siempre. Pues ya está. Blanco y en botella. Sí, pero las administraciones de salud pública suelen operar con presupuestos anuales muy estrictos. Y el coste inicial no es solo comprar una máquina, que vale decenas o cientos de miles de euros. Ah, no. No que va. El verdadero cuello de botella financiero es la formación. A un dentista o a un cirujano no le estás entregando simplemente un bisturí con un mango diferente. Claro. Le estás exigiendo que comprenda cómo la física óptica interactúa con la biología tisular. Si un operador utiliza la longitud de onda equivocada, Uf. o fíjate, calcula mal la absorción térmica del tejido y mantiene el pulso un milisegundo de más, el daño colateral puede ser catastrófico. Claro, puedes achicharrar una zona vital. Exacto. Por lo tanto, el sistema se debate constantemente entre democratizar la mejor tecnología clínica disponible y, bueno, la imposibilidad presupuestaria de equipar y formar a todos los hospitales del país. Es la dura realidad de la innovación frente a la burocracia financiera. Es una pena. Pero, suponiendo que miramos a las áreas donde la adopción ya es un hecho, hoy en día existe un verdadero arsenal de luz. Un catálogo inmenso, sí. La documentación enumera una variedad que asusta. Láseres de CO2, de díodo, de colorante, excímero, láser de gas, de fibra. Sí, hay muchísimos. Y en lugar de hacer un listado aburrido, me gustaría entender las mecánicas, porque las aplicaciones parecen contradecirse entre sí a veces. ¿En qué sentido? Pues, por ejemplo, hablábamos de que el láser vaporiza el tejido blando porque somos agua, Sí. pero las fuentes indican que el láser se utiliza habitualmente para la litotricia, que es la destrucción de cálculos renales. Ajá, las piedras del riñón. Exacto. Unas piedras densas y duras. A ver, si dispara calor para vaporizar, ¿cómo es que destruye la piedra sin achicharrar el riñón del paciente? No lo pillo. Es que es un ejemplo fantástico de por qué existen tantos tipos diferentes de láser. En la litotricia, normalmente se emplea un láser de colorante o de fibra, como el de Olmio, por ejemplo. Vale. Y la clave aquí es que no buscamos vaporizar con calor. Cuando este láser específico se dispara contra el cálculo renal a través de una fibra óptica en un medio líquido, Sí. la altísima energía crea instantáneamente una burbuja microscópica de plasma en el agua. Ostras. Y cuando esa burbuja colapsa, una fracción de segundo después, genera una onda de choque mecánica. Ah. Es esa onda expansiva acústica la que impacta y fractura la piedra en polvo, no una quemadura directa. O sea, pura fuerza mecánica, pero creada por luz. Exacto. El riñón permanece intacto porque el mecanismo es acústico y mecánico, derivado de la luz, pero sin transferir calor letal al tejido circundante. Increíble. Usar la luz para crear, digamos, una pequeña explosión controlada bajo el agua. Eso es. Y si revisamos el resto de las aplicaciones, abarcan desde lo cosmético, como la depilación o borrar cicatrices y tatuajes, hasta el tratamiento del melanoma en dermatología, Sí, la versatilidad es brutal. que se usa en cardiología para angioplastías, despejando arterias bloqueadas, en oftalmología para el procedimiento lásico o el desprendimiento de retina. Pero a ver, hay dos conceptos técnicos en nuestra investigación que destacan por encima de todo. Uno es la tomografía de coherencia óptica y el otro, especialmente, la optogenética. ¿Cómo funcionan exactamente a nivel mecánico? Pues mira, la tomografía de coherencia óptica, que se conoce como OCT por sus siglas, Ajá. utiliza un principio donde el láser no se emplea para destruir ni alterar tejido en absoluto. Ah, no. ¿Entonces para qué? Funciona como un radar de altísima resolución. Ah, vale. Emite haces de luz infrarroja hacia el tejido, por ejemplo el fondo del ojo, y mide cómo y cuánto tarda esa luz en rebotar. Como el sonar de un murciélago, pero con luz. Tal cual. El ordenador procesa esos reflejos microscópicos y construye mapas tridimensionales del tejido vivo con una resolución de micrómetros. ¡Qué locura! Permite a los oftalmólogos ver las capas de la retina prácticamente célula a célula, sin tocar el ojo para nada. O sea, es un escáner anatómico en tiempo real. Me parece fascinante. ¿Y la optogenética? Porque suena magia. Es que la optogenética es posiblemente la frontera más vertiginosa de la biología moderna ahora mismo. A ver, cuéntame. Mediante modificaciones genéticas muy específicas o el uso de ciertos tintes, los científicos logran que poblaciones concretas de neuronas o células produzcan unas proteínas sensibles a la luz. Vale, las hacen fotosensibles. Exacto.
Y una vez que esas células tienen esta característica, un destello de luz láser de un color muy preciso puede activar o silenciar esa célula a voluntad. ¡Madre mía! El láser ya no es una herramienta de corte ni de mapeo. En la optogenética, el láser funciona literalmente como un interruptor de control remoto para el sistema nervioso vivo. O sea, dejar a las células a merced de un mando a distancia luminoso. Es increíble. Y oye, también mencionan los láseres de electrones libres, ya en el espectro de la física de vanguardia. Sí, eso ya es otro nivel. Los láseres de electrones libres operan a una escala y una potencia muy diferentes. ¿En qué se diferencian? No usan un medio como un gas o un cristal, sino electrones acelerados a velocidades cercanas a la luz. Vale. Esto permite sintonizar la longitud de onda desde microondas hasta rayos X, produciendo unos pulsos tan breves y tan brillantes que nos permiten grabar el movimiento de los átomos en el interior de una molécula durante una reacción química. Es decir, nos permite diseccionar la estructura fundamental de la materia. Exactamente. Ver cómo se muere la vida a nivel subatómico. Hasta procesar. O sea, hemos recorrido un camino verdaderamente asombroso al explorar esta documentación hoy. Sí, la evolución ha sido espectacular. El láser comenzó como un concepto teórico, un peculiar experimento en un laboratorio de física cuántica en 1960, Ajá. y en cuestión de meses saltó de los bancos de pruebas a los quirófanos para curar tumores humanos. En tiempo récord. Hemos visto cómo superó la barrera de las líneas rectas, viajando a través de las fibras ópticas, rebotando en el interior de conductos de cristal microscópicos para sellar hemorragias en el fondo del estómago. Y operando a través de océanos. Eso, la cirugía transatlántica. Hemos debatido también la dura realidad económica de la sanidad pública, donde la herramienta de corte más segura del mundo a veces queda fuera del alcance de los pacientes por su coste y, bueno, su complejidad técnica. Una lástima, sí. Y finalmente hemos descubierto cómo la luz no solo quema o vaporiza, sino que puede crear ondas de choque acústicas para romper piedras o funcionar como un interruptor maestro para el sistema nervioso. Sí, al final es una demostración de que la innovación no avanza paso a paso, sino a saltos gigantescos. Totalmente. El viaje desde aquel rudimentario láser de rubí hasta la sofisticación de la optogenética prueba que cuando la ingeniería y la medicina colaboran de verdad, el cuerpo humano se convierte en un mapa que podemos reparar sin apenas dejar huella. Qué buena forma de verlo. Y, bueno, toda esta evolución desde la mecánica del bisturí a la intangibilidad de la luz invita a quienes nos escuchan a hacerse una última pregunta. A ver. Si hace apenas unas décadas el gran milagro era usar calor para vaporizar una célula y hoy estamos usando la optogenética para gobernar redes neuronales con destellos de color, Ajá. ¿qué ocurrirá en el próximo gran salto? O sea, ¿qué pasará el día en que logremos integrar la precisión atómica de un láser con una inteligencia artificial autónoma operando dentro de nuestro torrente sanguíneo? Uf, la piel de gallina. Es que estaremos a punto de presenciar un futuro donde un microscópico rayo de luz inteligente sea capaz de detectar y reensamblar el ADN dañado de una célula enferma, curando una enfermedad antes de que siquiera se manifieste y sin rozar una sola célula sana. Pues, desde luego, el horizonte de lo que podemos lograr controlando las partículas de luz apenas acaba de empezar a dibujarse. Nos queda muchísimo por descubrir. Ojalá este análisis a fondo haya aportado una perspectiva nueva sobre cómo la física más implacable puede convertirse en el instrumento de sanación más delicado. A seguir explorando.